Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque una vez más nos permite estar conectados por este medio para llevar hasta nuestros hogares o donde quiera que nos encontremos un tiempo de oración y estudio de la palabra de nuestro Dios. Ese es el propósito de esta transmisión. Le invitamos a que si tiene la oportunidad de poder acompañarnos en esta transmisión y aún más de poder estar en mente, en corazón, con toda la atención puesta en este tiempo para estar en comunión con nuestro Dios, le invitamos a que lo haga sin distracciones y que lo haga para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias a Dios por sus vidas, sean bienvenidos y pues queremos iniciar este tiempo leyendo la palabra de nuestro Dios, como lo hemos estado haciendo en el Salmo 119. Ahora estamos leyendo los versículos del 65 al 72. Salmos 119 del 65 al 72. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Gracias a Dios por su palabra y en especial por este Salmo 119 que es tan hermoso, tan inspirador, tan aleccionador a nuestras vidas, desde la experiencia del salmista, de David, hacia nuestra propia experiencia como creyentes. Y como lo hemos dicho antes, este salmo por excelencia es el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo, aquel que no solamente es el legislador de la ley, el dador de la ley, sino también es el hacedor de la ley, el que cumple al pie de la letra los mandamientos, los estatutos, los mandamientos que el Señor nos ha dado a nosotros. Él los ha cumplido también. Y es gracias a su obediencia, gracias a su ejemplo, gracias a la capacidad que su Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para que pongamos también por obra sus mandamientos, para que podamos comprender, aprender y obedecer su palabra, que también nosotros podemos poner en práctica todo lo que la Escritura nos dice. Por supuesto, somos imperfectos, puesto que tenemos pecado en nuestras vidas. Sin embargo, eso no nos exime de la responsabilidad moral que tenemos delante de nuestro Dios, de obedecer sus mandamientos, pero siempre con la confianza, siempre con el consuelo, siempre con la paz, con la certeza de que aun cuando nuestra obediencia sea imperfecta, no es nuestra obediencia la que nos justifica de nuestros pecados. Esa es una enseñanza clara en el Nuevo Testamento que el apóstol San Pablo nos deja, que la justificación no es precisamente por la obediencia a la ley, en este caso nuestra obediencia, sino por la fe en Jesucristo, aquel que obedeció la ley de manera perfecta en nuestro lugar. Y con eso en mente, con eso en corazón, es que nosotros podemos tener paz para con Dios. Nosotros podemos tener comunión con Dios. No hay barreras que se interpongan
en nuestra relación con Dios, puesto que Cristo Jesús ha abierto un nuevo camino para que nosotros podamos, a través de Él, a través de su persona, de su obra, poder llegar hasta la presencia misma del Padre y ser escuchados y ser bendecidos por nuestro buen Dios. Así que en esa confianza es que somos exhortados por la palabra de Dios a permanecer en comunión con Él, a través de la oración y a través de la meditación de las Sagradas Escrituras. Como lo dice este hermoso salmo, a través de su palabra aprendemos sabiduría, aprendemos consejo, aprendemos a discernir la voluntad de nuestro Dios, aún en medio de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, de nuestras humillaciones a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestro pecado. El Señor, en medio de cualquier circunstancia, sigue siendo efectiva, válida, su palabra, que es verdad, que es la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas, la que no solamente tiene palabras de amonestación para nuestras vidas cuando nos extraviamos del camino, cuando pecamos, cuando nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios, sino también tiene palabras de exhortación, de ánimo, de confianza, de esperanza, porque el Señor también a través de su palabra nos promete redención, nos promete perdón, nos promete vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. Y pues, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos los seres humanos en nuestra relación con Dios que no nos haya dado a través de su palabra escrita y su palabra encarnada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Él tenemos absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para tener comunión con Dios, para conocerlo, para aprender cuál es su voluntad, para ser forjados, ser transformados, moldeados en nuestra vida a imagen y semejanza de Él, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, con esto en mente, yo quiero volver a leer la palabra de Dios ahora en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y yo quisiera preguntarle, si usted se ha dado cuenta al leer las Escrituras, seguramente sí, ¿cuáles eran las peticiones por las que oraba el apóstol Pablo por la iglesia, por los creyentes? Ciertamente, hermanos, todos tenemos todo tipo de necesidades. Somos humanos, tenemos debilidades, tenemos necesidades en este mundo, ya sean físicas, ya sean emocionales, económicas, materiales, pero también tenemos necesidades espirituales. Y muchas veces esas necesidades espirituales las ponemos en un segundo, tercer plano, o a veces ni siquiera las tomamos en cuenta en nuestras oraciones. Las peticiones por las cuales siempre estamos suplicando delante de Dios generalmente tienen que ver con nuestras necesidades físicas, porque necesitamos salud, y es legítimo pedir a Dios que Él sane nuestros cuerpos, y debemos de hacerlo. Muchas veces nuestras necesidades son económicas o materiales, y también ponemos esas peticiones delante de Dios, y eso también es legítimo. No debemos dejar de hacerlo. El apóstol Pablo, que de hecho fue el que escribió las siguientes palabras que leeré, él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con toda ruego, con toda gratitud.
Sin embargo, dentro de nuestra larga lista de peticiones y de necesidades, ¿en qué lugar están las necesidades espirituales? ¿En qué lugar se encuentran como prioridad en nuestra vida, en nuestra necesidad personal? El poder crecer espiritualmente, el poder madurar espiritualmente, el poder dejar de lado aspectos de nuestra débil humanidad, hablando moralmente, hablando espiritualmente, hablando de nuestro pecado. ¿Con qué frecuencia nosotros nos humillamos delante de Dios y pedimos al Señor que Él tome esas áreas de nuestras vidas y las transforme? En realidad que muchas veces no somos conscientes de esas áreas, o si lo somos, preferimos a veces ignorarlas, no darles la importancia que realmente tienen. Y cuando nosotros vemos en la palabra de nuestro Dios cómo intercedía el apóstol Pablo por la iglesia, nos damos cuenta que si bien él sabía que la iglesia tenía muchas necesidades como las que usted y yo tenemos, físicas, materiales, y que de hecho parte de su ministerio él lo dedicó precisamente a recolectar apoyos para llevar o para enviar a los más necesitados, como los que estaban en Jerusalén, los creyentes, los cristianos en Jerusalén. Cuando nosotros vemos sus oraciones y cuando vemos otros ejemplos de oraciones en las Escrituras, nos damos cuenta que había una prioridad en sus mentes y en sus corazones. Había una preocupación especial, y esa era específicamente la vida espiritual de la iglesia. Y quiero leer las siguientes palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Versículos del 3 en adelante nos dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre sus oraciones. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Amén. Y continúa de hecho el apóstol Pablo hablando más acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su persona, de su obra. Pero bastan estos versículos, hermanos, para darnos cuenta que las oraciones de los apóstoles, las oraciones de Pablo, de sus colaboradores, por las iglesias, por los cristianos, estaban muy enfocadas a suplicar a Dios que Él tocara mentes y corazones con su palabra, con la sabiduría, con el conocimiento que proviene de Dios para edificación de sus vidas y para desde adentro, desde el corazón mismo del creyente, poner por obra en servicio, en amor, los mandamientos de nuestro Señor. Por supuesto, el que el apóstol Pablo orara por la vida espiritual tenía implicaciones prácticas en la vida de todos los creyentes. Pero es interesante que no podemos llevar a la práctica las cosas que no están en primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas que no hemos todavía comprendido, las cosas que no hemos asentado con convicción, con confianza en las enseñanzas de Dios para nuestras vidas, que tienen que ver con respecto a su voluntad, a su carácter, a sus mandamientos. Y el apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, se enfocaba en pedir a Dios, rogar a Dios por estas cosas. Sabemos que en aquellos tiempos, como en todos los tiempos de la historia de la iglesia, pues siempre ha habido amenazas, no solamente de carácter físico, político, sino también ideologías, cosas, ideas que no tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que también estaban siendo amenaza a los colosenses, haciéndoles creer que el conocimiento de Jesucristo, el mensaje del Evangelio no eran suficientes, que les faltaba algo más y que había otro tipo de conocimiento, otro tipo de filosofía, de ideas que necesitaban para poder crecer aún más. Y el apóstol Pablo les dice que ellos ya están completos en Cristo, que están completos en Él, que lo único que ellos necesitan es seguir ahondando en lo mismo que ellos han recibido desde un principio, que no hay nada más excelso, no hay nada más grande e importante para la vida del cristiano que nuestra relación con Cristo. No hay una relación con Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio y ese es el mensaje verdadero de la vida cristiana. El mensaje cristiano no es un mensaje teísta que solamente habla acerca de Dios, de su existencia, de sus atributos, sino que habla acerca de que ese Dios tan trascendente se ha hecho hombre, se humanó en nuestro Señor Jesucristo, se reveló de manera especial a través de Él, y a través de nuestro conocimiento, de nuestra fe en Él, es que nosotros tenemos comunión con lo más grande, con lo más excelso que podemos llegar a conocer, que no es en las cosas de este mundo, en las ideas de este mundo, en la mente del hombre, sino de Dios mismo. Así que eso es tan importante en la palabra de Dios para transmitirnos esta idea de que debemos de orar por este tipo de cosas también, que esto es sumamente importante, que no debemos de dejar de lado, al contrario, que nuestra oración tiene que estar enfocada en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos cuando Él decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Y hermanos, pues qué mejor exhortación que esa para poder orar y enfocar nuestras oraciones en este tiempo, en esas cosas que todos necesitamos. Quizá no todos estaremos enfermos, quizá no todos estaremos pasando por algún problema, alguna necesidad económica, material, etcétera. Pero independientemente de cuál sea nuestra circunstancia, todos tenemos necesidad de que Dios trabaje en nuestra vida, en nuestro carácter, para poder enfrentar esa circunstancia en particular por la cual usted y yo podemos estar pasando. Así que le invito a cerrar sus ojos ahí donde usted se encuentra y a poner su corazón delante de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de poder estar una vez más en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres, Señor, tus brazos. Tú has abierto los cielos mismos. Tú has abierto esa división que se interponía entre nuestra comunión contigo, Señor, y tú has establecido un nuevo camino para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios, ser justificados de nuestros pecados, tener paz para con Él, ser llamados hijos tuyos y poder hablar, Señor, de manera tan abierta y sincera contigo, Señor, sin temor, sin miedo a las consecuencias de nuestros pecados, pero sí con temor a tu persona, a tu obra, Señor, con ese respeto y esa reverencia que tú mereces. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible eso. Gracias, Señor, porque tenemos paz para contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que se interponía entre Dios y los hombres, que es nuestro pecado, tú, Señor, lo has tomado y tú, Señor, lo has puesto ya sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú, Señor, has muerto por nuestros pecados y has resucitado victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre Satanás. Y ahora nosotros, Señor, por la fe en Jesucristo podemos obtener perdón de pecados, podemos ser reconciliados contigo, Señor. Señor, ayúdanos con esa sabiduría, con ese conocimiento, con esa inteligencia espiritual de la cual intercedía el apóstol Pablo por la iglesia de Colosas. Y sabemos, Señor, que esa es una necesidad de la iglesia universal. Señor, ayúdanos a poder conocerte más, a poder conocer más tu obra, tu persona y tu obra, a valorarla, Señor. Aun cuando no lleguemos a comprenderla en su totalidad, Señor, lo poco que podamos entender acerca de tu persona y de tu obra, de tu evangelio glorioso, que sea un tesoro para nuestras vidas. Que sea, Señor, lo más preciado que podamos nosotros guardar en nuestro corazón, y que sea eso, Señor, lo que transforme nuestra manera de pensar, como decía el apóstol Pablo en Romanos 12, que renueve nuestro entendimiento, que renueve nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar la realidad, Señor, de este mundo y la realidad de las cosas espirituales, de aquellas cosas que no podemos ver, pero que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, nos aseguran de que están ahí. Señor, danos ese conocimiento, danos esa sabiduría, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor,
haga esa obra perfecta en cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de ti? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de las cosas espirituales, de la transformación de nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos conocer más y más de tu gracia en Cristo? ¿Cuánto necesitamos confiar más y más en esa gracia? Señor, somos tan temerosos, somos tan débiles. Hay tantas cosas, Señor, que dominan nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, Señor, que muchas veces no somos conscientes de ello, no vemos con claridad que nuestro pensamiento, nuestro corazón se está desviando, está yendo por un camino que no es el tuyo. Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, toque nuestros pensamientos. Como dice tu palabra, tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder pensar como Él pensaba, a poder ver y entender las cosas como Él las entendía. No aspiramos a nada más. No hay mayor filosofía, no hay mayor entendimiento que podamos nosotros tener que la mente de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos por esas verdades espirituales que necesitamos conocer, que necesitamos creer, que necesitamos practicar cada día en nuestras vidas. Queremos que tu reino, Señor, se establezca en cada uno de nosotros, y a partir de nosotros, Señor, que vaya permeando también, Señor, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras escuelas, las diferentes áreas en donde tú también quieres ir estableciendo tu reino, tú también quieres ir redimiendo tu creación. Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos, Señor, que tú, Señor, aquellas cosas por las que pedía el apóstol Pablo, aquellas cosas por las que pedía nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 17, se hagan una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a poder hacer lo que nos corresponde, a poder poner la atención, la disciplina, el trabajo, Señor, en esas áreas en donde pues quizá hemos sido descuidados, Señor, hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, en todos aquellos aspectos en los cuales hemos fallado, en los cuales, Señor, hemos sido omisos a tu voluntad, en los cuales no le hemos dado la importancia en nuestra vida que en realidad tiene, Señor. Perdónanos si hemos puesto las cosas que tienen que ver en nuestra comunión contigo, Señor, en tu voluntad, en tu carácter en nuestras vidas, en un segundo, tercer plano, Señor. Sabemos, Señor, que tú te quieres glorificar, que tú quieres reflejar tu luz, tu carácter, tu gloria en nuestras vidas hacia este mundo. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos. Úsanos, transfórmanos, y todas las demás cosas como tú nos lo enseñaste, Señor, que vengan por añadidura. Donde haya enfermedad, donde haya necesidad, donde haya algún problema, Señor, sabemos que tú te encargarás. Tú nos darás la sabiduría, la dirección que necesitamos para salir adelante. Confiamos, Señor, en que así será si nosotros aprendemos de ti, como decías, que eres manso, que eres humilde de corazón. Si nosotros caminamos a tu lado, bajo tu yugo. Gracias, Señor, porque tú puedes hacernos descansar en mente, en corazón, pero tú quieres que descansemos en ti. Enséñanos
ayúdanos a descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos, hermanos, con la meditación en la palabra de nuestro Dios. Estamos en el Salmo número 23, este hermoso salmo que hemos estado analizando, que hemos estado reflexionando, hemos estado tratando de aplicar sus enseñanzas, su sabiduría a nuestras vidas, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor y conociendo más a nosotros como sus ovejas. Esa es nuestra postura, esa es nuestra posición delante de Jesucristo. Somos sus ovejas, y como Él lo decía en Juan 10, sus ovejas oyen su voz y sus ovejas lo siguen. Y eso es lo que queremos hacer cuando reflexionamos la palabra de Dios. Queremos escuchar su voz, queremos que sea su Espíritu Santo el que nos dé discernimiento de su voluntad, de su palabra, y aquello que no sea conforme a su voluntad, su palabra, el Espíritu Santo mismo nos lo va a hacer entender, pero siempre apegados y basados en su palabra, que es verdad y que es vida. Estamos en el Salmo 23, versículo número 3, en su segunda parte de este versículo, que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que el miércoles pasado, hermanos, si usted no estuvo o no ha visto la transmisión del miércoles pasado, le invito a que lo busque ahí mismo en la página en Facebook o en YouTube también, y que pueda ver la enseñanza, escuchar la enseñanza con respecto a esta primera parte de lo que significa Jesucristo, nuestro pastor, como nuestro guía, como aquel que nos guía en la toma de nuestras decisiones. Y una de las cosas que decíamos en el estudio anterior, en la meditación anterior, es precisamente eso, que Dios nos ha creado dentro de su soberana voluntad, con la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidad por esas decisiones. Y no obstante, el Señor tiene control soberano de todo lo que sucede. Y hemos visto ya, hemos meditado ya en cuáles son las responsabilidades del pastor que nos guía, ¿sí? Hemos meditado ya en cómo es nuestro pastor, cómo es nuestro Señor Jesucristo, cuáles son las características que lo distinguen a diferencia de nosotros, sus ovejas, y cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos confiar en la guianza, en la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de confiar y de hacer lo que nos corresponde a nosotros como ovejas. Y eso es lo que vamos a reflexionar en este momento. ¿Cuáles son las responsabilidades de las ovejas? De usted, de mí y de todo creyente en nuestro Señor Jesucristo, de todos aquellos que formamos parte de ese mismo redil. ¿Cuáles son las responsabilidades que el Señor nos ha dado con respecto a Él como nuestro pastor? Y lo primero que necesitamos como ovejas es reconocer, vaya la redundancia, la necesidad de dirección. Si no reconocemos nuestra necesidad de dirección, ¿cómo podremos entonces dejarnos guiar por esas sendas de justicia de las que habla el salmista? ¿Cómo podremos nosotros experimentar
su cuidado, su amor, su gracia en nuestras vidas. Y cuando la Escritura nos habla acerca de la necesidad de dirección, lo hace de una manera tan tajante, tan clara, quizá tan cruda, que no podemos nosotros ignorarlo. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6, hablando acerca de cuál es el carácter del ser humano en relación con su Dios, con Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí el profeta Isaías está describiendo cómo es la reacción, cómo es la respuesta, cómo es el sentir del pueblo con respecto a su relación con Dios, con respecto a los mandamientos o al pacto que Dios estableció con su pueblo. Y él dice que como ovejas tenemos la tendencia a descarriarnos, a apartarnos del camino de Dios para irnos por nuestro propio camino. Así que reconocer esto muchas veces no es fácil, porque tendemos a ser egoístas y orgullosos por naturaleza, y no nos gusta reconocer nuestro extravío moral, espiritual, intelectual, de que nuestros pensamientos no son los de Dios, que nuestros caminos no son los de Él. Isaías 55 lo establece muy claro, cuando el Señor dice: más altos son mis pensamientos que los suyos, mis caminos son tan diferentes que los suyos. Así que no nos gusta reconocer precisamente que necesitamos dirección de Dios, y mucho menos dejarnos guiar. Pero mientras más orgullosos seamos, la realidad es que más perdidos estaremos, hasta que, humillados por las consecuencias de nuestras propias decisiones, clamemos al Señor por su ayuda. Gracias a Dios, hermanos, porque Él siempre ha estado ahí para rescatarnos de nuestro extravío. Pero ¿realmente deseamos nosotros sufrir las consecuencias de nuestros pecados para poder reconocer que necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas? ¿Es realmente necesario que nosotros pasemos por esas consecuencias de nuestro extravío? Bueno, en muchos casos así es. En muchos otros casos, aunque experimenten las consecuencias, lamentablemente no lo reconocerán. No reconocerán su extravío, no reconocerán su necesidad de dirección, no reconocerán su necesidad de Dios en sus vidas. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo número 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos hizo de tal manera que no pueda ver el futuro por mucho que lo intentemos. ¿Por qué hizo esto Dios así? Bueno, para que reconozcamos humildemente que necesitamos depender de Él. Nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que solamente Dios puede ver. Nosotros pensamos, nosotros imaginamos, especulamos de acuerdo a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría o experiencia, las cosas que podrán suceder el día de mañana. Sin embargo, dice la Escritura que en el mejor de los casos, aquellas cosas que parezcan ser
lo mejor para nuestras vidas, finalmente no es un camino de vida, sino es un camino de muerte. Si esto no procede de Dios, de su sabiduría, de su dirección, de nuestra, del conocimiento de su palabra, pues no va a trascender más allá en las cosas trascendentes, en las cosas eternas, en las cosas que perduran. La sabiduría de este mundo es para este mundo. La sabiduría de este mundo no trasciende, no es una sabiduría eterna. Y no estoy diciendo que hasta cierto punto no haya cosas válidas o valiosas en el conocimiento, en la experiencia, en la ciencia humana, etcétera. Pero todas esas cosas son para esta vida. No trascienden en nuestra relación con Dios. Para poder tener una relación con Dios, para poder tener dirección de parte de Dios, necesitamos de la revelación de Dios. Necesitamos de lo que Dios hace, de lo que Dios transmite, de lo que Dios enseña a nuestras vidas. Eso no lo obtenemos como seres humanos de aquí hacia allá, eso viene de Dios hacia nosotros. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo al apóstol Pedro cuando él les preguntaba: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando acerca de sí mismo. Y dice: bueno, pues muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. Y el Señor les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo es la respuesta del Señor Jesucristo? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque este conocimiento, este entendimiento, esta sabiduría que estás pronunciando, no te la reveló carne ni sangre. Esto no viene del conocimiento humano. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Y estas son las cosas que muchas veces no alcanzamos a entender y no valoramos. Que las cosas que tienen que ver en nuestra relación con Dios no proceden del hombre hacia Dios. Cuando esto es así, a esto le podemos llamar simple y llanamente una idea humana religiosa, en la cual el ser humano está tratando de tener una relación con un Dios que ha creado a su imagen y semejanza, pero que en realidad no es el Dios que se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras. Y por lo tanto hay tantas ideas falsas, humanistas, ideológicas de Dios a nuestra imagen y semejanza, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestra propia inteligencia y prudencia. Y por eso dice el proverbista: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, porque ese camino no tiene la capacidad de dar vida, la vida que solamente la vida de Dios puede transmitir. Solamente Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, de una relación, de un conocimiento, de una confianza plena en su persona y en su obra. Así que dice el Salmo 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Señor ha prometido a los que reconocemos que necesitamos ser guiados por Dios en nuestro diario vivir,
no solamente para las cosas de este mundo, sino para la vida eterna, Él nos ha prometido encaminarnos. Él nos ha prometido dar dirección. Dice, encaminará a los humildes por el juicio, por entendimiento y por lo que es justo. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, y enseñará a los mansos su carrera, a los que se dejan guiar, a los que reconocen humildemente su extravío y su necesidad de dirección en su vida, y que humildemente, mansamente, se dejan guiar por Dios. Así que si reconocemos nuestra necesidad de dirección, el Señor nos dará esa dirección. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo, y hace rato en la oración lo mencionaba. Él decía, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero llevad mi yugo sobre vosotros, pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos afanes, cuántas ansiedades, cuántas preocupaciones, cuántas cosas cargamos en nuestras vidas porque no estamos caminando bajo el yugo de nuestro Señor Jesucristo con mansedumbre, con humildad? Porque queremos ir más rápido, más despacio, queremos ir por nuestro propio camino. Y el Señor nos dice, no, sométete a mi yugo, sométete a mi voluntad, a mi dirección. Y entonces vas a descansar. Vas a descansar porque yo me voy a encargar de aquellas cosas en las cuales tú quieres hacer algo y simplemente no puedes. Así que es lo primero que tenemos que hacer: reconozca su necesidad de dirección. Pídale a Dios con humildad que necesita de su dirección. La segunda cosa es que pida sabiduría a Dios. Pida sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de nuestro propio discernimiento, nuestro discernimiento espiritual. Él, en la medida en que Él nos muestra su voluntad y la asentamos en nuestro corazón, vamos a tomar decisiones correctas de acuerdo al camino, de acuerdo a la dirección, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor no nos va a forzar a hacer algo que vaya en contra de nuestra voluntad. Él lo que va a hacer es que va a transformar esa voluntad que antes era contraria a Dios, que antes era contraria a sus mandamientos, que antes era contraria a su dirección, la va a transformar para que pueda retomar el camino y el rumbo. Y para eso necesitamos sabiduría. Dios nos ha prometido sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde básicamente la perspectiva de Dios. Ver las cosas como Dios las ve. Sabiduría es tener la habilidad de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios en el tiempo oportuno. Sabiduría es muchas veces lo contrario a lo que nosotros pensamos que es sabiduría, humanamente hablando. Una sabiduría que depende básicamente de conocimiento, de experiencia, y de las circunstancias. Y no digo yo que estas cosas no tengan su valor dentro de la sabiduría de Dios. Por supuesto, el libro de los Proverbios nos habla mucho acerca de la sabiduría
que viene de Dios y que toma precisamente en cuenta estos factores, estas variantes. Sin embargo, el libro de Proverbios establece en el capítulo número 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto significa reconocer no solamente que Dios existe, sino reconocer que ese Dios es un Dios personal, un Dios que se ha revelado a usted y a mí como el creador y el sustentador de todo lo que existe, pero también que se ha revelado de una manera muy especial en su palabra, en sus mandamientos, que se ha dado a conocer en sus atributos, no solamente lo que podemos discernir de Él a través de la creación, sino como un Dios moral, personal, en sus atributos morales también hacia nuestras vidas. Y cómo todo eso lo ha reflejado en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, son el reflejo del carácter moral de nuestro Dios. Y los mandamientos de Dios también son, Dios quiere que nosotros reflejemos precisamente su carácter a través de la obediencia de sus mandamientos. Sin embargo, al no poder obedecer esos mandamientos porque somos pecadores, lo que reflejan esos mandamientos para nuestras vidas es precisamente el pecado. Porque no podemos cumplir de manera buena, santa, justa, perfecta la ley de Dios tal como Él lo ha establecido en su propio estándar de justicia y de santidad. Y no nos queda más que exclamar, como exclamaba el apóstol Pablo: miserable de mí, soy pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces viene la acción de gracias. Mas gracias sean a Dios por Jesucristo. Esa palabra revelada, no solamente en la ley, en la letra, en sus mandamientos, sino en su persona y en su obra. La palabra adquirió una versión viva y eficaz, no solamente en la letra, sino en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos contemplar, como dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria a semejanza del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Necesitamos la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos esa sabiduría de Dios revelada en Cristo y en su palabra, que viene de Él, no de nosotros. Así que, pues ya que somos seres morales responsables, la voluntad de Dios, hermanos, no anula nuestra responsabilidad moral de tomar buenas decisiones. Sin embargo, la capacidad de tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios viene con la sabiduría de Dios mismo que Él nos da. Y Santiago capítulo 1 lo deja muy en claro cuando dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí no está hablando Santiago de una necesidad de sabiduría meramente humana, está hablando de una sabiduría divina. Por eso dice: pídala a Dios. Esta sabiduría procede de Dios. Tenemos que acudir a la fuente de sabiduría verdadera, que es Dios. Dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y luego dice Santiago: pero pida con fe, no dudando
Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está diciendo Santiago que la fuente de sabiduría es Dios. Y el medio, la forma en cómo nosotros pedimos esa sabiduría y nos es dada, es por la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en el mediador, en Jesucristo. La confianza que tenemos en el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, pídala con fe, con confianza en Él, no con autoconfianza, no con confianza en lo que usted es o en lo que usted hace. Eso es tan diferente. Esa no es la confianza de la cual está hablando Santiago. Muchas veces pensamos que tenemos que confiar en Dios, pero esa confianza necesita una base, un sustento. Y pensamos que el sustento de esa base, pues, somos nosotros. Si somos o no buenas personas. Si yo soy una buena persona, si tengo tranquila mi conciencia, decimos entre comillas, pues yo puedo pedirle a Dios algo y Él me lo da. La pregunta es, ¿quién en realidad tiene tranquila su conciencia bajo los estándares de los mandamientos de Dios? Nadie. Nadie puede tener tranquila su conciencia. Otros piensan, bueno, debo de pedir en la confianza de que Dios es un Dios bueno y que Él me va a dar lo que yo le pido. Bueno, es verdad, Dios es bueno, pero esa es una confianza parcial en Dios. Dios también es santo y Él no tolera nuestro pecado. Dios también es justo y Él castiga nuestro pecado. Así que así como podemos confiar en la bondad de Dios, también tenemos que confiar en su carácter santo y justo. De tal manera que la confianza no se encuentra simple y sencillamente en lo que Dios es, sino en el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Nuestra fe debe estar depositada única y exclusivamente en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es de esa confianza de la que está hablando el apóstol Santiago. Él está diciendo, pídala con fe, con esa confianza de cómo Dios ha tratado con nuestras vidas, se ha revelado a nuestras vidas a través de Jesucristo. Debemos de pedirle a Dios. Dice, de otra forma, no vamos a tener respuesta. De otra forma, seremos semejantes a las olas del mar que van de aquí para allá arrastradas por el viento. No vamos a tener una base firme sobre la cual pararnos, sobre la cual elevar nuestras oraciones a Dios y tener la certeza de que Él nos escucha y nos responde. Yo le pregunto, ¿hay alguna otra base firme y segura sobre la cual usted se pueda parar delante de Dios y pedirle algo a Él? ¿Hay algo aparte de Cristo Jesús sobre lo cual usted pueda sustentar su fe, pueda poner su confianza y decir, Dios me escucha y Él me responde? ¿Hay algo aparte de Jesús? Si fuera así, tristemente Santiago nos dice, somos como olas arrastradas por el viento. No tenemos firmeza, no tenemos certidumbre,
no tenemos seguridad de nada, no vamos a poder recibir nada de Dios. Y ¿sabe qué? Así es como vive el mundo. Así es como vive el mundo. Sin seguridad, sin certeza, sin confianza, sin verdades absolutas. Así vive el mundo, arrastrado por los deseos de su corazón, por la vanidad de esta vida. Así es como el mundo se rige, porque no tiene un asidero firme sobre el cual pararse y soportar cualquier prueba, como lo decía el Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando hablaba acerca de el hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice el Señor: pídala, pídeme sabiduría. Necesitas dirección en tu vida, reconócelo. Ahora pídeme lo que yo estoy dispuesto a ofrecerte. Dios está dispuesto a guiarte y a darte la sabiduría que tú necesitas, pero tienes que hacer dos cosas: pedir a la persona correcta, que es Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y pedir con la actitud correcta, que es fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe tiene que estar depositada en alguien correcto, y ese es Cristo Jesús, esperando respuesta de parte de Dios. Esta es la parte de la oración en la vida del cristiano. Cuanto más ora usted a Dios con esta base firme, por un lado de la humildad, del reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, por otro lado con la confianza en Cristo Jesús, es que nuestras oraciones son escuchadas, son respondidas, y el Señor no nos va a negar aquello que Él ha deseado darnos, como dice Proverbios, que busca sabiduría aún más que el oro, aún más que la plata. Busca las cosas que trascienden. Hay otras dos cosas más, hermanos, que tenemos que hacer como ovejas. Las vamos a ver en el siguiente miércoles, pero le invito a que por lo pronto usted se concentre en estas dos cosas, que haga un autoexamen delante de Dios, usted en conciencia delante de Dios. Haga un examen de vida, piense cómo ha sido su vida, cómo ha tomado decisiones en su vida. ¿Se da cuenta de que necesita la dirección de Dios en su vida aquí y ahora? No solamente quizás por la circunstancia por la que usted está pasando, sino que la necesita para la eternidad misma. Bueno, el Señor le dice: clama a mí, yo te responderé. Pídeme, yo te daré las cosas buenas, las cosas que Él ha prometido para cada uno de sus hijos, para que podamos ser sus ovejas, para que podamos ser ovejas sabias, ovejas obedientes, ovejas conscientes de quién es nuestro pastor, que podamos escuchar su voz, que podamos discernirla, que podamos saber cuál es su voz y cuál no es su voz, y que podamos seguirla para estar seguros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, reconocemos, Señor, delante de ti que tenemos necesidad de dirección, que muchas veces nuestras vidas se han apartado de ti,
aparentemente muchas veces decimos que estamos contigo, que tenemos comunión contigo, porque hacemos ciertas cosas que en apariencia nos hacen ver como ovejas tuyas, pero en la realidad, en el sentir de nuestro corazón, nos rebelamos, nos apartamos, estamos inconformes con tu dirección, con tu pastorado en nuestras vidas. Y empezamos a tomar decisiones sin ti. Empezamos a escuchar otras voces que no son la tuya. Y Señor, ante esa realidad no podemos hacer otra cosa más que reconocerlo y pedirte perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces tomamos decisiones guiados por nuestra concupiscencia, guiados por nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Que no nos hemos detenido a pedir tu consejo. No nos hemos detenido a leer tu palabra. No nos hemos detenido a evaluar con tu ley, con tu vara de medir nuestras vidas, nuestras decisiones. Y encima de eso muchas veces tenemos el descaro, la soberbia, el orgullo de pedirte que tú hagas realidad nuestros planes, que bendigas nuestros planes. Perdónanos, Señor, si ese ha sido nuestro estilo de vida. Ya no queremos apartarnos de tu camino, ya no queremos seguir por nuestro propio camino, que al final es un camino de muerte. Gracias porque Cristo Jesús ha venido a darnos dirección, ha venido a mostrarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Él. Ayúdanos a escuchar su voz, a humildemente, Señor, aceptar su voluntad, su dirección, su disciplina también, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú perfeccionarás esa obra en nuestras vidas. Quédate pues con cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todos aquellos que pudieran estar escuchando este mensaje. Grábalo, séllalo en su corazón, Señor, lo que es conforme a tu voluntad, a tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, por este tiempo que nos han acompañado a través de esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición en sus vidas. Si así lo fue, pues le invitamos a que nos lo haga saber, compartiendo quizá este mensaje con alguna otra persona, para que sea de bendición también en la vida de otras personas. Que el Señor le bendiga, le guarde y pues reciba un saludo fraternal de un servidor, de mi familia y de la iglesia la Santísima Trinidad. Nos vemos en la próxima transmisión, hermanos. Hasta la próxima.